Buenas noches a todos. Bienvenidos a este CIPAS número 1 del paso 3. Ahorita en el nombre de la asistencia que les piden el nombre del CIPAS, pues colocan así CIPAS número 1, paso 3 del curso de estadística descriptiva con el código 204 040. Quien les habla, su tutora Mónica Andrea Vinchira. Y en este CIPAS, en esta semana vamos a tener dos CIPAS divididos en el tema de medidas estadísticas univariantes. Entonces vamos a ver una primera parte hoy y una segunda parte, Dios mediante, el jueves. ¿Listo? Entonces ya a la fecha me imagino que algunos ya han adelantado su trabajo, entonces tendrán dudas muy puntuales y si no han comenzado, los motivo a que comiencen porque ya tenemos como fecha límite de entrega el próximo domingo 30 de octubre, antes de las 11:55 de la noche, ¿no? Entonces no se preocupen, igual este tema es derivado del primero que vimos en el paso 2 sobre frecuencias y demás. Entonces pues ya va a ser más fácil de entender. ¿Listo? Entonces en el primer CIPAS que estamos viendo hoy, resolveremos esas dudas de qué es una medida estadística univariante, haciendo referencia a las variables cuantitativas, recordando que es una variable cuantitativa. Y hoy específicamente hablaremos de cómo se construyen las tablas de frecuencia, tanto por Excel como por el programa Infostat, y aclarar qué es una medida de tendencia central y por qué es tan importante aplicarla en la investigación estadística. ¿Listo? Y en el CIPAS del jueves hablaremos, seguiremos hablando de medidas estadísticas variantes, pero ya enfocándonos a las medidas de posición, asimetría, dispersión, etc. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí me equivoqué de fecha, perdón. Acá no es septiembre, sino octubre, ¿no? Para que me disculpen por ese error. Y listo, recordándoles entonces, como les acabo de decir, que ya nos quedan 6 días de trabajo. Igual no se preocupen, ya lo que estamos haciendo ya es aplicando lo que hemos visto en conceptos básicos en temas anteriores. Igual les recomiendo ir constantemente a su foro, ahí les publiqué videos tutoriales de cómo desarrollar los puntos, asimismo el material bibliográfico y ahora con el CIPAS lo complementan, ¿cierto? Pero la idea es que no se conformen solo con esta interacción, sino también vayan a profundizar en el material bibliográfico disponible. ¿Listo? Y también tengan en cuenta que ya al cabo del 30 de octubre, a partir del 31 ya empezaremos a calificar y tendremos una fecha límite hasta el 9 de noviembre para entregarles su calificación y retroalimentación. Y bueno, ¿y qué se espera con esta actividad, muchachos? Primero que interactuemos, que ustedes me pregunten, resuelvan sus dudas, sus inquietudes, aporten a este tema con su experiencia a nivel profesional. ¿Listo? ¿Y qué se espera con esta actividad específicamente? Aplicar las medidas estadísticas univariantes a través del cálculo e interpretación del software estadístico en función de la problemática de estudio. Entonces tenemos que, para entender este CIPAS, para entender este paso 3, tenemos que entender qué es una medida estadística univariante. Y antes de empezar, los quiero escuchar a ustedes. De acuerdo a lo que han leído, si han leído, o lo que han visto en su experiencia a nivel profesional, en sus trabajos, para ustedes, ¿qué es una medida estadística, una variante? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de estadística univariante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿O no se les ocurre nada? Que es única, pues la palabra uno de unidad. Exacto, ¿cierto? A partir de ahí, muy bien, Javier, Oscar o Javier, bueno, muchas gracias por tu intervención. Claro, una de uno, perdón, de uno. Así estaremos hablando en este paso de medidas univariantes, o sea, solo una variable que requiere ser estudiada a partir de una problemática y a partir de ella, de esa variable, se recolectarán unos datos y a partir de eso analizamos el comportamiento y sacaremos análisis y conclusiones. ¿Y por qué nos interesa saber estadística univariante?
porque nos ayuda a determinar esos grupos, porque podemos agrupar o no los resultados, categorizarlos. ¿Qué queremos agrupar? Hacemos una encuesta a 1000 estudiantes o a 1000 personas para ver el grado de satisfacción frente a un restaurante. Y queremos analizar, categorizar las respuestas por género, qué responden los hombres, qué responden las mujeres, ¿sí? Pero estamos hablando de una sola variable, que en este caso, ¿cuál es? Nivel de satisfacción del cliente. Recuerden que una variable es una cualidad, una característica, ¿verdad? Que estamos analizando algo en particular y que estamos categorizando de acuerdo a nuestro grupo de resultados, ¿cierto? Entonces, es una variable que requiere de un objeto de investigación, que requiere un comportamiento y que solo se enfatizará en una sola variable, ¿sí? Y que tendrá un comportamiento, a partir de ella se podrá hacer un tratamiento de datos, una estadística con las medidas de tendencia central, que hablaremos a continuación. Entonces, eso es lo que quiero que vean. ¿Cómo se puede aplicar esto? Pero bueno, antes de hablar de eso, tenemos que recordar en qué consiste el paso 3. ¿Cómo se hace? ¿De qué consta? Consta de 4 actividades. La primera, como en el paso 2, desarrollar un cuadro sinóptico, ¿cierto? Con esta herramienta que ya todos están familiarizados con ella, para diseñar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, con las herramientas digitales que ustedes consideren. Algunos me han enviado avances con Prezi, con Canva. Todas esas herramientas digitales son válidas, ¿listo? Para diseñar su cuadro sinóptico de medidas estadísticas univariantes, donde relacionan las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, ¿sí? La simetría, el apuntamiento, ¿cierto? Entonces ahí ustedes hacen referencia a cada uno de esos conceptos estadísticos, en qué consisten y por qué es importante en sus carreras. Yo no quiero que copien y peguen un concepto, la definición de un concepto, no, sino profundicen. Algo central, algo en un párrafo de 5 renglones, no. Una línea de 1 o 2 máximo, un párrafo de 1 o 2 máximas líneas de cada concepto, en donde se evidencie que ustedes entendieron el concepto de medida de tendencia central, de asimetría, de posición, ¿sí? Entonces, yo quiero eso, porque a veces se copian la información sin haberla leído y esa no es la idea. Entonces, para que lo tengan en cuenta en la construcción de su cuadro sinóptico. Algo sencillo, pero bien entendido, bien comprendido. Bueno, muchachos, la actividad 2 hace referencia ya a la aplicación de esas medidas que ustedes investigaron en el paso 1. Entonces, la aplicación, ¿cómo así? Ustedes van a escoger dos variables del anexo que hemos trabajado. Y esas dos variables pueden ser cuantitativas, específicamente cuantitativas, y una que sea discreta y la otra continua. La discreta se trabajará en la actividad 2 y la continua en la actividad 3. Y listo, aplican lo de las medidas univariantes en cada una de las actividades y listo, terminaron su ejercicio. Analizan, realizan conclusiones, consolidan la información y ya, eso es. Y es importante para el desarrollo de esta actividad siempre estar participando en el foro oportuno y constantemente. Sí, son muy pocos los que han participado, entonces para que lo tengan en cuenta. Que, profe, yo quiero trabajar con tal variable. Listo. Profe, este es mi avance del cuadro sinóptico. Está muy bien. ¿Sí ven? Y yo les doy un aporte, un complemento, les digo, háganle este cambio o agréguenle esta cosa, este concepto, ¿sí ven? Entonces siempre lo importante de ustedes estar enviando avances en el foro es que yo puedo a tiempo decirles mejoren para tener un mayor enriquecimiento en cada uno de los conceptos de esta unidad. Y como la vez pasada, marcar su trabajo con este formato, el nombre del estudiante, el número de grupo y el paso 3 con el nombre de la unidad, que es análisis de la información. Hay que tener en cuenta que esta tiene un puntaje mayor que el anterior, 120 puntos. ¿Sí bien? Y que esos 120 puntos pues, se calcularán bajo una rúbrica y esa rúbrica se basará en esta organización del trabajo, en donde habrá una portada, una introducción, una justificación, unos objetivos, el cuadro sinóptico,
El cálculo e interpretación de las medidas univariantes de tendencia central y dispersión para la variable discreta, para la variable continua, ¿sí? Que es la actividad 3. Entonces, muchachos, quiero resaltar esta parte, que no se limiten a construir una tabla de frecuencias, unas gráficas y ya. No, a partir de eso, condensen la información, exprimirla, decir de qué se trata, describir qué dice la gráfica. A mí me gusta eso, que digan, bueno, a partir de esta gráfica se encontró que la mayor frecuencia se ve en estos datos por tal razón. ¿Sí bien? Siempre analizar el comportamiento de las gráficas, no limitarse a presentarlas, sino explicarlas, porque yo puedo tener una interpretación y ustedes otra. Y puedan que, por ejemplo, yo vea la gráfica y para mí esté mal, pero no, no es así, está bien porque ustedes tienen su propio análisis y el análisis de ustedes es diferente al mío. Y digamos que así yo lo vea mal, ustedes lo están haciendo bien y lo tienen bien fundamentado, entonces por eso hacen un análisis, para que ahí yo evidencie que ustedes entendieron la gráfica y lo que yo consideré mal, no, realmente está bien porque ustedes lo vieron por otra perspectiva. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Siempre el cálculo, la interpretación, la descripción y el análisis de cada una de las gráficas, en este caso de cada una de las medidas. ¿Listo? Análisis e interpretación de la información obtenida y conclusiones. ¿Qué concluyen? ¿Cómo lo pueden relacionar con su carrera profesional, con su ingeniería, etcétera? Y las referencias bibliográficas citadas en formato APA. Bueno, muchachos, ahora sí entremos a las actividades. La actividad 1, pues ya lo que les dije, hace referencia al cuadro sinóptico, más que todos los conceptos, en donde ustedes describen qué es una medida de tendencia central, qué es una medida univariante, etcétera, de acuerdo a una bibliografía. Y bueno, aspectos generales. Para entender la actividad tenemos que recordar que es una variable, recordando que una variable es una cualidad, una característica a estudiar, un objeto de estudio para poder sacar un comportamiento, un análisis, etcétera. Bueno, me vuelvo a la presentación, a la videollamada, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si han escrito algo en el chat, veo que no, entonces continúo. Entonces recuerden que una variable es una característica. Variable, la edad. Variable, el género. Variable, la tasa de victimización. ¿Sí bien? Entonces, muchachos, para que sepan distinguir una variable una de otra, recordando que existen cualitativas y cuantitativas, y que las cualitativas hacen referencia a las nominales y ordinales. En este trabajo no trabajaremos estas, ni nominales ni ordinales. Únicamente nos enfocaremos en las cuantitativas, en las discretas y las continuas. Y recuerden que una variable discreta toma valores enteros, ¿sí? 1, 2, 20, 30. Y las continuas, sí o sí, con valores decimales. 16,8%, 15,5, 15,1. Esas ya la convierten en una variable continua con número decimal. ¿Listo? Y pues acá les recuerdo todas las variables que existen en el anexo. Todas tenemos 24 o 25 variables, de las cuales ustedes escogen solo dos, que puede ser cuáles. Año de entrada, año de hecho, ¿cierto? ¿Cuál más pueden escoger? Cantidad de servicios públicos disponibles en el hogar, cantidad de alimentos al día, que aquí la repetí, la edad, la tasa de victimización, las personas por hogar, el porcentaje de participación en la mujer, porcentaje de riesgo, índice de pobreza y porcentaje de migrantes. ¿Sí ven, muchachos? Tienen muchas posibilidades para escoger su variable y poderla incluir en el foro. Decir, yo voy a trabajar con esta variable para no repetirla, para que otro compañero diga, yo quiero trabajar con imputación de cargos o cantidad de servicios públicos, y otro compañero del mismo grupo, yo también voy a trabajar con cantidad de servicios públicos. No, eso no se puede hacer. Por eso es importante que manifiesten su variable ahorita mismo, si no lo han hecho, en el foro, para que otro compañero no la repita. ¿Listo? Y bueno, acá vamos a trabajar en este CIPAS con esta variable, personas por hogar, encontrada en el anexo. Y para entender y desarrollar esta actividad tenemos que entender varios conceptos.
que son las medidas de tendencia central, que es la frecuencia, que ya sabemos que la frecuencia está relacionada directamente con una medida de tendencia central que es la moda, ¿verdad? Y que esos datos se pueden se clasificar en datos agrupados o datos no agrupados. Y que los datos agrupados se clasifican en función a un criterio en específico, el género, por ejemplo, ¿sí ven? Masculino, femenino, que se separan por categorías y cada dato de observación solo puede pertenecer a una categoría. Y los datos no agrupados, pues no nos interesa la categoría. Simplemente ver un comportamiento de datos, hacer el ajuste con las medidas de tendencia central, dispersión, etcétera. Y pues estos no se clasifican. ¿Sí? No me importa si se encuestaron 10 personas y todas son mujeres o todas son hombres, no. O la mitad son mujeres o la mitad son hombres, no. Simplemente nos interesa su respuesta y ya. ¿Sí bien? Y la media, todos sabemos, sin embargo, hay que recordarlo, que ahora las medidas de tendencia central, ¿cuáles son? Medidas del centro, las medidas que hacen referencia al tratamiento de todos unos datos y que se saca un promedio para sacar una conclusión, ¿sí? La media es lo mismo que el promedio y es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero analizar el promedio de ventas de lapiceros en una industria y el día lunes se vendieron 20, el día martes 30, el día miércoles 20, el día jueves 20, el día viernes 35 y el día sábado 40 y el día domingo 50, ¿sí? Hubo un número de datos, unos fueron repetidos, pero uno ¿qué hace? Sumar todos esos datos y se divide entre 7, que son 7 días de la semana, ¿verdad? Y digamos que salió entre esos valores 45. Ah, 45 es la media de los datos que yo quiero, con los que yo quiero trabajar, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas con el promedio? Si es así, por favor levanten la mano ahorita cuando vaya la videollamada para darme cuenta si alguien tiene una duda. Bueno, la mediana. ¿Qué diferencia hay entre la media y la mediana? Pues la mediana, sí o sí, tienen que organizar los datos. Sí o sí, tienen que acomodarlos de menor a mayor. Y la mediana es el valor que toma la posición central, ¿sí? Y eso se hace solo si los datos son impares, ¿sí? O sea, de 1 a 15, por ejemplo. En donde de 1 a 15, ¿cuál es el valor central? Puede ser 8, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el valor 8 es el dato central y es el valor de la mediana. Pero, ¿qué pasa si son datos pares? ¿Sí? Si es el número par de datos. Pues se toma el promedio de ambos valores centrales y ese es el valor de la mediana. ¿Listo? Y la moda. La moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Como ya lo hemos venido trabajando en el anterior trabajo. Y todas estas son las medidas de tendencia central que ustedes tienen que calcular con la variable que escogieron. ¿Listo? Y no se preocupen que no he terminado, ahorita empiezo a explicarlo Excel. Esos son los conceptos teóricos. Esas gráficas se relacionan a la simetría y son distribuciones normales, donde ustedes gráficamente pueden darse cuenta de la tendencia de los datos, en donde hay mayor y menor dispersión de datos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salen estas gráficas? De las tablas de frecuencias. Entonces, esto lo profundizaremos cuando veamos medidas de posición, pero para que se lleven una idea, hacen referencia a la distribución de los datos. Una distribución normal, cuando es Miramos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Oscar, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Qué pena. Listo, tranquilo. Ok, entonces muchachos, estas gráficas se construyen de acuerdo a la tabla de frecuencias y su comportamiento varía dependiendo de su simetría, ¿cierto? Si es simétrica hay una distribución normal donde la media, la mediana y la muda están en el centro, pero resulta que ahora la media, mediana y muda están dispersas, una es diferente a la otra. Entonces, ese reordenamiento tiende hacia la izquierda y se podría llamar una simetría hacia la izquierda. Sí, y puede ser hacia el comportamiento negativo, los valores negativos, sin ser negativos los datos, ¿no? Sino es la tendencia, la dirección. Y lo mismo, la simetría hacia la derecha.
en que nos dice que la moda es mayor, bueno, la tendencia es diferente y tiende la dispersión de datos hacia la derecha. Y estas gráficas nos ayudan a ver el comportamiento de los datos, si hay que discriminarlos, si hay que quitar unos y dejar otros. Esto nos ayuda a hacer un tratamiento exhaustivo de los datos. ¿Sí, muchachos? A decir, estos me sirven para mi análisis, para mi investigación, y estos los descarto. O concluir que obtengo de mi estudio. ¿Listo, muchachos? Esos son los conceptos teóricos que debemos manejar, dominar. Y ahora nos vamos a la primera parte, el Excel. ¿Cómo construir la tabla de frecuencias y demás que nos piden en Excel? Ven que por ahí. Espera un segundito que alguien está solicitando. Listo. Y buenas noches a los que no he saludado. ¿Qué es lo que suena? Ya Sandra Milena Bejarano. Y Judith Andrea, listo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, hasta el momento en la parte teórica, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Ya lo sabían o les quedó más claro los conceptos de medidas univariantes, estadísticas? ¿O tienen alguna duda frente a la parte teórica? Hablen ahora o callen para siempre. Uy, están un poco participativos, muchachos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, espero que ese silencio sea afirmativo y digan, sí, estoy entendiendo. Para las personas que recién se conectaron, acá les comparto el link de asistencia. Por favor. Pues ahora, muchachos, ¿qué nos dice la guía? La guía, en primer lugar, voy a abrir la guía un momentico. La guía de actividades paso 3. Voy a dejar de compartir pantalla la presentación y ahora nos vamos a Excel. Toda la pantalla. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Bueno, muchachos, acá está la guía. Acá está la guía en donde nos dicen la actividad 2 y 3 la pueden realizar utilizando Excel o el software estadístico Infostat. ¿Sí? Muchos están familiarizados con Excel. Entonces les voy a mostrar los datos, cómo se construyen desde Excel. Pero también recordar cómo se podría hacer también en Infostat. ¿Sí? ¿Y qué nos piden, por ejemplo, en la actividad 2, que son medidas univariantes discretas, en los primeros puntos, que es lo que estamos explicando? A partir de la base de datos, anexo 1, encontrada en el entorno de aprendizaje, cada estudiante deberá elegir una variable, como ya les dije, y manifestarlo en el foro. A partir de esa variable, ustedes deben construir una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Esto es lo que les dije, no nos interesa agrupar, no nos interesa categorizar, simplemente hacer el tratamiento de los datos a partir de la construcción de la tabla de frecuencias. Entonces tienen que diseñar una tabla de frecuencia para datos no agrupados de la variable elegida a partir de ella, y a partir de ella elaborar un diagrama de barras y un diagrama de líneas o de puntos. ¿Bien? Y la segunda, el punto B, las medidas de tendencia central. Para la variable cuantitativa, discreta elegida, cada estudiante deberá calcular las medidas de tendencia central, media, mediana, muda, y las medidas de posición. Las medidas de posición, cuartiles, percentiles, 24, 80, a partir de este punto, a partir de la medida de posición en adelante, posición, asimetría, medidas de dispersión, varianza, desviación, etcétera. Eso lo veremos en el próximo CIPA, ¿no? Hoy nos estamos enfocando en el cálculo de la media, mediana, moda y la tabla de frecuencias. Bueno, para ir por partecitas y no saturarlos. Entonces, Disculpe, señor, eso lo podemos hacer por Excel. por Excel, sí, claro que sí. Pueden ser por Excel o por Infostat, cualquiera de las dos.
Ok, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces acá, este es mi anexo, mírenlo. Mírenlo acá. Ya estamos familiarizados con ese anexo. Y yo escogí personas por hogar, pero ustedes pueden escoger otro, ¿cierto? Una variable cuantitativa discreta. Recuerden que la discreta es solo números enteros. Entonces aquí pueden escoger edad, ¿sí bien? Pueden escoger cantidad de alimentos al día. Bien, hay cualquier número de variables que ustedes pueden escoger. Y en este CIPAS hablaremos de las personas por hogar. ¿Listo? ¿Y qué nos está diciendo las personas por hogar? Pues son 180 personas encuestadas en donde nos está hablando del número de individuos que hay en cada uno de esos grupos familiares. Entonces, todos estos los vamos a extrapolar en una nueva hoja y acá están. Miren, aquí copié y pegué mis datos, los 180 datos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, muchachos, es en una nueva hoja, en un nuevo libro de Excel, copiar los datos de la variable que escogieron. ¿Listo? Y ya aplicarles un filtro. Entonces, acá, si se dan cuenta, tienen filtros. Pero ¿cómo se pone un filtro? Un filtro se pone de la siguiente manera. Se selecciona la casilla y luego busco acá donde dice ordenar y filtrar y nos da la opción de filtro. Entonces usted les pone filtro. Pues en este caso ya lo tenía y lo que hice fue quitarlo, ¿no? Pero lo puedo volver a poner. Mire, el filtro. ¿Y para qué nos sirve poner filtro, muchachos? Para poder ver con todo este número de datos, si se dan cuenta, son 180 datos, y no buscar uno por uno, sino el filtro me ayuda a determinar qué datos hay, ¿sí? ¿Qué personas por hogar hay en cada una de las personas encuestadas o estudiadas? Y nos damos cuenta con los filtros que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 grupos, 12 individuos, ¿cierto? Dentro de una familia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Acá yo lo coloqué. Entonces, el filtro nos ayuda a mirar todos los datos que hay y ustedes los reorganizan. Si se dieron cuenta, número de personas por hogar, 1. Número de personas por hogar, 2, 3, 4. El filtro nos ayuda a determinar esto, el número de personas en cada uno de los hogares. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver? Acá lo coloqué en una tabla adicional. ¿Qué podemos concluir de esta primera parte? Que existe un hogar con una sola persona, ¿cierto? Ah, bueno, ya me estoy alentando porque está ya es relacionándolo con la frecuencia. Antes de hablar de la frecuencia, entonces lo que yo hice con el filtro fue sacar únicamente el número de personas en el hogar y nos dimos cuenta con el filtro que hay un individuo, 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos, 5 individuos, 6, 7, 8, 9, 10 en cada una de las familias encuestadas. ¿Listo? Y ahora, después de eso, ahora sí vengo a calcular la frecuencia absoluta. ¿La frecuencia absoluta de qué? De estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? La frecuencia absoluta a partir de 180 personas encuestadas. ¿Y qué podemos encontrar? Miren acá, ¿cómo sacamos esta función? Si se dan cuenta, acá le ponemos el igual. Aquí yo ya lo tengo guardado para que ustedes copien el comando. ¿Cómo le dan? Igual a esta casilla. Recuerden que todo esto está blanco, ¿no? Entonces, en esta casilla yo le doy igual, contar, sí, los datos, en este caso del B3 al B182. El B3, 182. ¿B3 qué es? El primer dato de la primera persona encuestada o la primera familia encuestada. ¿Sí? ¿Y B182 cuál es? Pues el último dato, ¿cierto? De esa persona encuestada donde planteó que tiene 100 integrantes su familia. ¿Listo? Entonces, esta herramienta, este comando, nos ayuda a determinar, a contar, ¿sí? En una familia, en un hogar, cuántas personas hay, ¿cierto? Entonces aquí, como les digo, está el comando y lo fijan con la letra F4.
¿Listo? Entonces le dan la función continuar, abren paréntesis, B3 a B182 y el dato, el criterio, porque hay que establecer el conteo y el criterio, que es este. Entonces ya con el criterio y las personas por hogar, establezco el comando y lo fijo la celda para poder distribuirla en las demás y poder sacar la frecuencia de todas. ¿Y cómo se fija? Con la tecla F4. ¿Listo? Y si se da cuenta, ya nos permite arrastrar. Se calcula la frecuencia de la primera y después nos ayuda, arrastramos los datos y sale la frecuencia de las demás. ¿Listo? Arrastrando los datos así. ¿Listo? Y ya si se dan cuenta, en cada una de las celdas está el conteo del número de personas, pero con un criterio diferente que salió de esta casilla. Bien, criterio 3, que está en la celda C5. Mírenlo acá. ¿Listo? Ay, Dios. ¿Listo? Lo mismo acá en 50. Criterio 6, con el conteo de todos los datos. Criterio 7, criterio 8, criterio 9, criterio 10, criterio 11, criterio 12 y criterio 13. Con el número de personas por hogar y contando todos los datos. ¿Listo? Y con esa función ya logré sacar la frecuencia absoluta. Encontrando ahora sí lo que les decía. Existe un hogar con una sola persona. ¿Sí? Ahora, existen 4 hogares con 2 personas. Existen 28 hogares con 3 personas. Existen 50 hogares con 4 personas. ¿Sí? Existen 40 hogares con 5 personas. Existen 29 hogares con 6 personas. Existen 16 hogares con 7. 7 hogares con 8. 3 hogares con 9. Un hogar con 10 y un hogar con 12 para un total de 180 datos en total, que fueron las 180 familias que se encuestaron. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien ya tiene el Excel abierto para generar ese comando? Y buenas noches a los que no he saludado. Gracias por su asistencia. Ahora, frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada ya hace referencia a la suma. Bueno, en la primera celda es 1, ¿cierto? Pero a partir de este segundo dato, ya es la suma de la acumulada con la nueva frecuencia. Entonces, 1 más 4 igual a 5. Mírenlo. Ahora, la 33, ¿de dónde salió el 33? De la suma de la acumulada anterior con el nuevo dato, 28. 28 más 5, 33. ¿Sí bien? Ahora más 50, 83. Y así hasta completar 180. Y ya tengo mi frecuencia absoluta acumulada. Esto que es mi frecuencia total. Ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya es la división. ¿La división de quién? ¿De quién entre quién? Pues la frecuencia absoluta entre el tamaño total de la muestra, o sea, entre 180. ¿Sí bien? Entonces, es la frecuencia absoluta entre 180, el valor total de la muestra. ¿Listo? Y ya sacan su frecuencia relativa sumando todos los datos y les debe dar un valor cercano a 1 o 1. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es la frecuencia relativa y esa es la tabla que ustedes deben sacar para elaborar su tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas con la elaboración de la tabla de frecuencias por Excel? No, señora. Bueno, listo, gracias. Listo, voy a agilizar porque ya se nos está pasando el tiempo muy rápido y no los quiero cansar. Luiber, buenas noches. No he visto que tú que estás. Listo, muchachos. Y así lo hacen con cualquier variable que ustedes escojan que tenga valores enteros, o sea, variables discretas. Y ahora, ¿cómo construyo la gráfica?
La gráfica la construyo en función de qué con qué. En función del número de personas por hogar con la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, número de personas por hogar. Entonces, acá ustedes seleccionan los datos y le dan en insertar, gráficos recomendados, y acá les aparece todas las opciones de puntos, de dispersión, de barras. ¿Listo? Y ustedes escogen el que más se les facilite comprender para su análisis. Entonces, miren, acá tenemos el de barras. Se está graficando frecuencia versus frecuencia absoluta versus número de personas en el hogar. Y gráficamente, ¿qué obtenemos? Que la muda es 4, ¿cierto? ¿Y qué nos quiere decir esta gráfica? ¿Qué análisis le podemos dar? Que los hogares que tienen mayor número de personas son los hogares conformados por 4 individuos. ¿Sí bien? Entonces ya gráficamente ustedes ya no ven todos esos datos, sino ya los graficaron, ya los analizaron. Por eso el paso 3 se llama eso. Tratamiento de datos y sobre todo análisis de la información que obtienen con un dato aplicado en la realidad. Entonces, en este caso también, ¿qué podemos ver de esta tabla de frecuencias? Que los hogares conformados por 1, miren acá, 10, 12 personas, son los hogares que poseen menor frecuencia. ¿Sí ven? Y la que tiene mayor frecuencia, pues la de 4. Entonces, si ven, muchachos, gráficamente podemos deducir estas reglas. En vez de mirar datos, miramos la gráfica. Y esta es la de líneas. La de líneas, pues ya con líneas, valga la redundancia, nos da un valor estimado gráfico de cuál es la frecuencia, también la mayor frecuencia en los hogares conformados por 4 individuos en este caso, ¿sí ven? Entonces, para que lo tengan en cuenta, se está graficando igual frecuencia absoluta y la línea azul pues hace referencia al número de personas por hogar. Pero ¿cuál es la que nos interesa en general en esta gráfica de líneas? La frecuencia absoluta, el comportamiento de la frecuencia absoluta. ¿Listo, muchachos? Y así se dan cuenta, la extrapolan y así se dan cuenta de ya si hay una simetría negativa, positiva o una distribución normal de datos. ¿Listo? Y ya hacen una conclusión, un análisis específico. Y así es esta elaboración, muchachos. Y ya con estos datos, aparte de la frecuencia, ya sacan la media, la mediana, la muda. ¿Sí? Aquí ya están organizados. Entonces, en este caso, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál sería? ¿Ustedes cuál creen? Miren, están ordenados de menor a mayor. Y son 11 datos, o sea, es impar. ¿Cuál es el de la mitad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuál es el dato central? El 6, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la mediana es 6, porque es el valor central. 6 es el valor central y es la mediana en estos datos. La moda, pues ya identificamos que la moda es el valor que más se repite. O sea, en este caso, 4, ¿cierto? 4 con 4 hogares. 50 hogares, perdón, con 4 individuos. ¿Listo? ¿Y qué más podemos sacar de acá? Ya dijimos media, ya dijimos mediana, ya dijimos moda, ahora promedio. Y ahora se saca el promedio. ¿Y cuál es el promedio? Pues la suma de estos datos y se divide entre el número de datos. ¿Cierto? Todo referente a este criterio. ¿Listo, muchachos? Profe, pero no me convence el número de personas por hogar. Bueno, entonces hagámoslo directamente de los datos de acá. A ver si están directamente relacionados. Pero tendrán un comportamiento similar. ¿Listo, muchachos? Esa es la construcción de las gráficas de la tabla de frecuencias y a partir de ello se puede sacar la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Y ahora con Infostat, ¿cómo se hace esto con Infostat? Pues en Infostat ustedes lo que hacen es abrir el programa. Dame un segundito. Dejar de compartir. Ay, Dios, dejé de compartir, perdón. Segundito, vuelvo a compartir.
Alguien me está preguntando algo. ¿Quién? Andrea, cuéntame. Para las gráficas se deben hacer las tres, la de barras. Barras y de líneas o puntos, ¿cierto? O sea, en general se deben hacer dos. Se deben O sea, hacer dos. se deben escoger dos de esas tres. Exacto. ¿Cuáles? Entonces dice diagrama de líneas de puntos. Entonces tú puedes escoger diagrama de barras y diagrama de líneas. Ah, ok, Diagrama de listo. barras y de puntos. Listo, perfecto. Esto cualquiera de las dos. Con mucho gusto, Andrea. Y ahora Infostat. Compartimos pantalla. Y ya casi terminaremos, muchachos. Entonces, con Infostat, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ustedes abren el archivo, crean una nueva tabla, ¿cierto? Y acá está el número de casos, el número de columnas. Todo lo que hacen ustedes es pasar los datos para allá, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos pasar todo esto que está organizado acá. Le damos copiar, control C, y le damos pegar. Y ya nos llevó los datos a esta tabla del programa, del software. Si se dan cuenta, nacieron 3 columnas más. Ustedes lo que hacen es eliminarlas. Las pueden eliminar. ¿Bien? La tomó como una sola variable, entonces eliminamos. Podemos eliminar esta. ¿En dónde es que se puede eliminar? Ay Dios, ¿cómo es que se elimina? Ah, ya. Eliminar columna. Eliminar columna y solo me quedé con una sola columna. ¿Bien? Y en este caso me interesa solo a partir de 4, entonces podemos eliminar también esta. Eliminar fila. Y asignarle el nombre a la categoría, a la columna, que es lo que estamos graficando, ¿se acuerdan? Número de personas por hogar, ¿cierto? Número de personas en el hogar. Entonces, número. Pueden darle etiqueta a la columna y le colocan número de personas en el hogar. Y le dan OK. Y ya me cambió la etiqueta. ¿Listo, muchachos? Y ya le dan seleccionar, le dan en donde dice estadísticos, colocamos tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias recuerden que estamos clasificando, graficando o construyendo la tabla de frecuencia del número de personas en el hogar. Ya la seleccionamos con la flechita. Si se dan cuenta, ya corroboran que esté aquí en el panel derecho y le damos a aceptar. En este caso nos preguntan qué datos queremos. Entonces, límite inferior y límite superior no nos interesa. Nos interesa la marca de clase, la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la acumulada de la relativa. Y ya me salen todos estos datos, muchachos. Y de esta manera ya también obtengo mi tabla de frecuencias. ¿Sí ven? Con estos datos. Más rápido, ¿verdad? Pero hay quienes les gusta Excel, hay quienes les gusta Infostat. ¿Listo? Y ya lo que ustedes hacen es copiar esta tabla y la copian y la extrapolan a Word o le toman un pantallazo, lo que ustedes elijan, como más se les facilite. ¿Sí? Y ya construyen su tabla de frecuencias y ya la tienen. Y para la gráfica nuevamente seleccionan los datos, se van a estadísticos, no sino a gráficos. Nos vamos a gráfico de puntos, diagrama de dispersión o gráfico de barras, lo que ustedes eligen. Le elijan, en este caso gráfico de barras o histogramas. Podemos hacer histogramas con esos datos para lo de asimetría. Entonces, en este caso, gráfico de barras. Y recuerden que caso, cuando voy a graficar una barra, coloco caso en la parte superior y me queda aquí caso. Y en la parte inferior, número de personas por hogar, en donde dice criterios de clasificación. Ya, corroboro que caso esté en la parte superior y número de personas en el hogar en la parte inferior. Y lo selecciono con esta flechita. Por ahí alguien está solicitando permiso. Diego Rojas, cuéntame.
y le doy a aceptar. ¿Y qué quiero graficar? ¿Media? No. Frecuencias absolutas. Y ya le doy a aceptar. Y ya me salió la gráfica. Diego Rojas, ¿ibas a preguntar algo? Uy, se escucha un leve sonido. Bueno, mientras, Diego, si quieres soluciona tu problema del sonido, porque de verdad no. O si quieres por el chat, bueno. Y muchachos, ustedes pueden editar aquí el título, entonces le colocan acá número de personas por hogar o frecuencia, y le dan a aceptar y automáticamente ya sale el título, ¿sí? Absoluta. Y ya le sale la gráfica, ya más organizadas, de mayor a menor, ¿sí? Analizando el mismo comportamiento, le doy clic acá y me sale el número de familias que contienen 4 individuos, ¿sí? Acá el número de familias que tienen 5 individuos. Y ya esta se asemeja a lo que obtuvimos en Excel, ¿verdad? Solo que se reorganizaron de manera diferente, pero es lo mismo. Y ya ustedes pueden cambiarle de color, ¿sí ven? Pueden estarles modificando algunos criterios para que lo tengan en cuenta. El texto, etcétera. ¿Qué, profe? Yo quiero graficar histogramas. Bueno, a ver, miremos qué pasa en histogramas. Entonces, número. Acá, a ver qué nos aparece. Miren los histogramas. Bueno, creo que toca ahí agregarle más datos para sacar las distribuciones. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo CIPAS. Entonces, muchachos, por el momento nos interesa cómo construir la tabla de datos, la tabla de frecuencias, las gráficas de frecuencia, ya sea en barras o en líneas o en puntos. ¿Listo? Desde los diferentes programas, Excel y Infostat. Una pregunta, ¿podemos escoger cualquiera de las variables? Sí, señorito. Así es, Diego, perdón. Ustedes pueden escoger edad, pueden escoger cantidad de alimentos por día, cualquier variable discreta. ¿Listo, Diego? Cualquier variable que sea número entero. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Uy, más personas. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Les quedó más claro, muchachos? Sí, señora, sí, profe. Gracias. Excelente, me gusta eso. Y pues ya, si fui muy rápido, igual recuerden que les voy a compartir la grabación para que... Qué pena con usted, profe. Señor. Quería comentarle un tema. Lo que pasa es que al principio pensé que era yo, pero entonces, muy respetuosamente, no sé, profe, qué posibilidad tiene su merced de que se conecte por cable. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y eso yo lo evidencié ya en varias veces que yo vuelvo a ver la grabación de la clase que nos da. Entonces se ve que cuando su merced va adelante en la explicación, 2 o 3 segundos llega la imagen después. Entonces uno queda como que a veces ciertas cosas no aparecen y aparecen de repente y la explicación va más adelante. Entonces ya me di cuenta que no soy yo acá, sino es allá su merced. Entonces eso se soluciona. Yo me di cuenta ahí que está la gráfica que se conecta por Wi-Fi. Entonces, profe, si de pronto es posible como para mejorar un poquitico la transmisión, qué Me pena con su conecto por merced. Wi-Fi, pero ¿a qué te refieres? A ver, ustedes que son los duros en tecnología, ¿qué hago? Una conexión por cable es más estable que inalámbricamente. Uy, hijo de Entonces, chica. Entonces ahí, pues déjame averiguar cómo hacer, porque estoy conectada por fibra óptica. O sea, mejor dicho, no tengo aquí ningún cable sí, conectado a un módem. Y si no lo conecto con mis datos, a ver. Pero sí, una disculpa, sí, sí. muchachos, por No, esas no, no, fallas profe, técnicas. tranquila. Sí, señora, ¿Listo? gracias. Gracias, Liber. Luego me dices, Listo, a ver, profe. Bueno, una asesoría listo. detallada. Gracias.
Claro que sí. Y a los que sacaron, bueno, a los que no estuvieron desde el principio, les comparto de nuevo el link de asistencia para que por favor se registren. Y esta grabación, por eso hablo de pronto con detenimiento. Si se dieron cuenta, hoy pausé más, no hablo tan acelerada, me tomo unos minutos, respiro, para evitar estos problemas. De pronto que se compagine el sonido con la imagen que esté proyectando. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más, agradezco a todos su asistencia. Gracias por su atención y buena actitud. Y ya, registren su asistencia y nos veremos el jueves para la segunda parte, la explicación de la segunda parte. Bueno, Edinson, cuéntame. Profe, Señor. ¿En qué parte estará el link? una pregunta, no, lo que pasa es que yo escogí como variable total de víctimas y estaba haciendo este cuadro, pero me bota muchos valores, como 74. No, no importa, si te das cuenta. Bien, ¿qué es lo importante que tú tienes que tener en cuenta? Que es una variable discreta y la cantidad de víctimas es una variable discreta, ¿cierto? Es un número entero. Entonces ya lo que haces es copiarles en una nueva celda de Excel, si lo vas a hacer por Excel, ¿no? Y ya le das un filtro y te das cuenta del número de criterios que existen para que ya los puedas clasificar y poder categorizarlos para poder generar las frecuencias, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, a ver. No, Miremos no veo el link de asistencia, asistencia si en algún el chat. compañero me lo puede. Es que En de el hecho chat. bueno, es que no sé qué pasa, pero a mí me sale, no puedes enviar mensajes porque no eres un miembro del chat. Ay, ay, ay. Bueno, entonces Eso te sí lo voy a está muy enviar raro. por WhatsApp, ¿listo? Te voy a enviar el link por WhatsApp. Vale, perfecto. Profe, gracias. ¿Alguien más tiene problemas con el link de asistencia? Y Mauricio Briceño, gracias por tu saludo. ¿Tienes alguna pregunta que ahorita levantaste la mano? No, ofrezco disculpas hasta ahorita que acabé de llegar aquí a conectarme y pues me Ujú. perdí de todo. Ay, Sería no la te preocupes. asistencia y pues sería después comentar con su merced cualquier novedad que me Listo, claro, presente. exacto. Este CIPA no es lo único que daré, entonces si se dan cuenta, yo estoy disponible para ustedes en el chat de WhatsApp, Skype, y me comentan cualquier duda. Bueno, muchachos, no se preocupen, aquí estoy para apoyarlos. Muchas gracias y excelente noche para todos. Bonita noche para todos. ¿Alguien más tiene preguntas? Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien tiene problemas con el link de asistencia o ya todos pudieron registrarlo? Yo sí tengo una duda. Pues qué pena. No, La tranquilos. gráfica es entre frecuencia absoluta y acumulada. No, porque es lo mismo. No, para la gráfica solo frecuencia absoluta versus la variable que escogiste. Ok, Listo. muchas gracias. Edison, ¿me entendiste lo de cantidad de alimentos? ¿Qué fue lo que dijiste? No, lo del total de víctimas fue lo que yo Eso. escogí como variable. Listo. ¿Me entendiste lo que te dije? De escoger total de víctimas. Sí, señora. Listo. Ok, entonces copia los datos. Son variables con números grandes, pero igual es el mismo tratamiento de datos como en el número de personas por hogar. ¿Listo? Listo, profe. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, muchachos, pues no siendo más, entonces vamos a detener la grabación y les deseo a todos una feliz noche. Bueno.